¿Qué tal, amigos? Soy Cryptoc y estás en el canal de Cryptoc. Bienvenidos a todos, ya estoy de vuelta, tranquilos. Vamos a hacer un análisis rápido que no quiero entretener, quiero que sea un análisis breve y que os podáis informar y ver qué hacer según lo que está haciendo. Ya sabemos que, bueno, pues Trump está ahí, como siempre, tenemos noticias de él con el tema aranceles, ahora con el tema de, pues, el posible cierre de gobierno si no llegan a un acuerdo hasta el 30 de enero. Entonces, eso provocaría caídas en Bitcoin. Pero acordaros que, antes de empezar el análisis, acordaros que estas caídas siempre hay que verlas como oportunidades en los niveles correctos. No me sirve si baja, compro más, porque al final nosotros no tenemos un dinero ilimitado y lo que hay que hacer es comprar en las zonas correctas. Ahora bien, depende de tu estrategia. Si tú compras a corto plazo, si compras a largo plazo, depende de esto es el factor tiempo, dependerá pues la estrategia que sigas para hacer esas compras, ¿no? Así que vamos, sin más dilación, vamos a echar un análisis, ¿vale? Y ahora no me podéis hablar porque no estamos en directo como estáis acostumbrados, pero si me dejáis un comentario yo os lo agradezco y si me dejáis un like, pues más todavía. Vamos allá. Ok. Ok, pues tenemos aquí Bitcoin en gráfico diario. Tenemos actualmente el precio en 86.500, bueno, 86.486 dólares en el momento de grabar este vídeo. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer el precio? Fijaos que ha roto esta estructura. ¿Os acordáis que decíamos? De hecho, la tenemos guardada en... un momentito, ¿os acordáis de esta figura? Os lo enseño un momentito. No la tenemos por aquí. Sí, ¿os acordáis de esta figura? ¿Eh? Que nos la cedió el señor JC, pues pim pam, puede ser tanto en este triángulo de compresión como en un canal, ¿vale? Pues esto es una figura, compararlo y mirad Bitcoin, ¿vale? Ya os digo, puede ser triángulo, puede ser un canal, ¿vale? Una especie de cuña. Entonces, esto es un patrón de continuación. Yo no soy mucho artista, pero bueno, hay que tener en cuenta estos factores. Ahora bien, vamos a analizar un poquito más en profundidad para ver qué niveles son los siguientes, si hay pánico, vamos a ver un poco todo. Ahora mismo, como digo, 86.500 dólares aproximadamente de Bitcoin. Vamos a índice de miedo codicia y, bueno, me aparto un segundito porque si no, no lo veis. Ahora mismo estamos entrando en codicia, iba a decir yo, en miedo extremo. Estáis viendo aquí 25 puntos y cómo estamos en la zona, entrando en la zona de miedo extremo. Ya sabemos que cuando el precio entra en miedo extremo, cuando este indicador entra en miedo extremo, estamos hablando de que ese efecto bola de nieve puede hacer que caiga más el precio. Entonces, hay mucha gente que puede efectuar sus compras ya pensando, bueno, después de esta caída yo ya compro porque seguro que no va a caer más, y aquí cuidado, sobre todo si eres comprador de XRP, que ya digo, bueno, no me voy a enredar con XRP, luego veremos XRP. Vamos a ver Bitcoin, Ethereum, esa Ethereum que tenemos olvidada, y luego veremos XRP por último. Venga, va. Vale, pues tenemos rompiendo esa estructura, este order block que va a hacer un cierre. Hoy lo que vamos a esperar es a UTC más 1, ¿vale? En España a la 1 de la madrugada. Ese cierre porque normalmente después de efectuar un cierre debajo de este order block, en este caso de los 87.648 dólares, se producen compras. Medimos primero qué distancia desde el cierre, no ha cerrado aún, hay que esperar al cierre. ¿Qué distancia va a haber desde el cierre diario hasta la estructura de precio, hasta el order block? Y tenemos una zona de un 1,47%. Está muy bien, porque no es un precio muy alejado de esta order block. Si fuese un precio muy alejado, cuidado, porque entonces ya no es tan interesante, porque se está confirmando una bajada y lo que produce es más pánico. Pero cuando hay un cierre leve por debajo de esta estructura, pensad que se cierran, que se ejecutan órdenes y entonces podemos hacer esa operativa flash de la que os hablo muchas veces, en la cual aquí podemos ver cómo esto hace así, ¿no? Bueno, esto lo tengo aquí pintado, ¿vale? Pero ahí pintaríamos una vela verde, ¿vale? De recuperación. Quiere decir que esa vela de recuperación ya se produzca una entrada de liquidez suficiente para irnos más arriba. No, no tiene por qué. Por eso comento el tema de una operativa flash, que normalmente hacemos esa operativa flash a 50x y buscamos entre el 0,9 y el 1%. En este caso, estando a un 1,5% de este order block que tenemos en los 87.648 dólares, pues sí que buscaríamos ese 1%. También podemos hacer
eso mismo extrapolarlo a la operativa en Ethereum o en XRP. Ya sabéis que con XRP tenemos un factor, lo que pasa es que tenemos un factor multiplicador tanto al alza como a la baja y también tenemos un factor de riesgo aumentado. Aquí ya, pues cada uno sabrá lo que hace. ¿Vale? Ya sabéis que si queréis tener estos niveles en gráfico diario, que van muy bien para saber estas zonas, a todos los que estéis bajo mi referido de Bitunix o de BinX, que tenéis en la caja de la descripción, me contactáis por Telegram, me enviáis el UID con una cuenta que estéis usando y os los envío, ¿vale? Tenéis los enlaces en la caja de la descripción, todos los enlaces de interés. Entonces, dicho esto, vamos a echar un vistazo un poquito, primero, tanto a la dominancia. Vamos a ver cómo está la dominancia del dólar para ver qué nos dice. Vale. Fijaos qué interesante. La dominancia del dólar ha roto esta resistencia que tenía conseguido romperla y esto nos da un poquito más de peso a esta operativa flash. Y es que sabemos que en este cierre de aquí, haciendo este cierre aquí, lo está haciendo por encima de esta estructura. En Bitcoin lo está haciendo por debajo del order block. Eso quiere decir que es muy probable que una vez haya cerrado haga este cierre diario, pues podamos ver un retroceso tanto de la dominancia como una subida de Bitcoin. Ya digo que no aprovechéis, no, aquí compro para el semanal, porque no tendría sentido. Cuidado, cuidado con Bitcoin, ¿vale? Cuidado. O sea, hay incertidumbre, estamos en un punto en el cual hay niveles por debajo objetivos y esto hay que tenerlos claros. Entonces, ya no hablamos de que pueda bajar a 40.000, ya no hablamos de todo esto. Esto ya entraríamos en, por ejemplo, si MicroStrategy, bueno, ahora se llama Strategy, si Strategy, que con esos 675.000 bitcoins, bueno, pues ya sabemos que no produce los suficientes intereses para pagar a sus prestamistas. Y esto podría ser un problema si en un momento dado Bitcoin llega a un punto en el cual se ven obligados, para devolver la deuda, se ven obligados a vender Bitcoin. 675.000 Bitcoin es una cantidad ingente, o sea, es la empresa que mayor Bitcoin tiene, más que en algunos países, o sea, es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que si se produce una venta de esos Bitcoins, ahí sí que podríamos desencadenar una caída en masa, porque sería pues catastrófico. Para algunos lo celebraríamos en el momento de que podríamos comprar un Bitcoin barato. Pero cuidado, que esto resiente el mercado, ¿vale? Resiente y luego cuesta. Entonces, bueno, siempre que sean cierres, si cierra el gobierno, si cierra pues, X días, va a haber incertidumbre y va a haber negatividad. Esos momentos, cuando todo vuelve a la normalidad, el precio suele volver. Entonces, esas noticias sí que podemos aprovecharlas para comprar y sacar pues un beneficio. Pero cuidado, cuidado, si una empresa como MicroStrategy pues, se ve obligado a vender en masa Bitcoin. Que ahí hablaríamos de una caída que la mayoría de inversores o de pequeño inversor, incluso grandes inversores, si ven que cae mucho, van a vender. No tendrían previsto. Y que Bitcoin caiga un 30, un 40% rápidamente, estaríamos hablando de pues una catástrofe a nivel de que liquidaría longs, ¿vale? Porque la gente se le olvidan las cosas y suelen entrar otra vez en long. No pasa nada, el apalancamiento extremo, hasta dónde lo aguanto. Y fijaos que mucha gente, no, yo puedo aguantar hasta 60.000, pero ¿cómo sabes que no va a bajar hasta más de 60.000? Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, tenemos este factor en la dominancia que hace que tengamos más probabilidad de que el precio rebote al alza. Rebote al alza en el cierre para hacer una operativa flash. Cuidado, ¿vale? Matizar, que luego me trasvasáis las palabras. Vale. Entonces, dicho esto, ¿vale? Vemos esto y lo he dicho, ¿vale? Podemos hacer la operativa flash. ¿Qué más? Vamos un momento a gráfico de 4 horas, rápidamente. Para los operadores que estén más, bueno, pues quieran un poquito más de decir, oye, yo quiero precisión en 4 horas de cara a mañana o de cara a pasado mañana. Pues vamos a ver. ¿Veis que tenemos aquí un impulso bajista? Aquí medimos. Vamos a medir este impulso, aquí sí. Estamos en 4 horas, ¿eh?
Vamos aquí arriba. Vemos este impulso. Ha tocado en el 61.80, fijaos, este impulso bajista en 4 horas, retrocede al 61.80 y impulso bajista, rompe su mínimo, ¿de acuerdo? Y fijaos que tenemos objetivo bajista en la zona de los 84.600 dólares este precio, aunque recupere en el cierre diario. Cuidado que aún así mañana podríamos estar cerrando en precios objetivos del 25% de esta bajada, que está en 84.000, luego tenemos el 50% en 82.000, pero el primero está este. Pero, tranquilos, porque tenemos una herramienta así de, hostia, ¿esto cómo lo calculas? Bueno, no os preocupéis, tenemos una herramienta que es mucho más sencilla, y es que si activamos Next Wave, vamos a ir al diario, vamos aquí, perdonad un momento, si activamos Next Wave, mirad, y lo ponemos, nos vamos aquí, Next Wave está en la caja de la descripción, si os interesa, el target está en semanal, va muy bien este indicador, Target está en semanal, fijaos que en gráfico semanal ha ejercido de resistencia, el eje central lo tenemos de operaciones, lo tenemos en la zona central, 93.900 dólares. Fijaos cómo desde el precio, el primer precio objetivo bajista, 89.900 prácticamente, fijaos cómo baja a buscar el siguiente que está en 86.112, aún no ha llegado. Tened en cuenta que normalmente cuando llega a este precio objetivo, el segundo precio objetivo bajista, hay muchas probabilidades, se aumenta mucho la probabilidad de que acabe bajando al último, que estamos hablando de 82.100 dólares. Cuidado con esto, ¿vale? O sea que, más claro el agua, ¿no? Así que cuidado con los longs, cuidado. Y si los hacéis, bueno, pues depende de la temporalidad que uséis, ¿vale? Bitcoin ya está claro. Vamos a Ethereum. Vamos a quitar Next Wave de momento. Dejamos en diario. Y vamos a Ethereum. Ethereum rápidamente, porque ya sabemos que Ethereum pues no hay tanto interés, ¿vale? Teníamos esta figura, como decíamos, pues, rotura, y fijaos que Ethereum está bajando a la zona del 0.38, 2.746 de este impulso, de todo este impulso alcista, y sin más. Ethereum, por ejemplo, a mí no me interesa hacer operativa flash en Ethereum, aunque fuese, o sea, hace un cierre en Bitcoin y espero que arrastre en Ethereum, porque sé que va a haber un exponencial mayor. Fijaos, Ethereum 5,10 ha bajado y Bitcoin ¿cuánto ha bajado? Un 3,14. O sea que vemos que en Ethereum tenemos un factor exponencial, un factor multiplicador, perdón, bajista, ¿no? Tanto bajista como alcista. Entonces nosotros podríamos hacer, sí, un cierre diario en Bitcoin, aprovechamos esa operativa flash al alfa para entrar en Ethereum. Yo, de momento, en la zona en la que está, como está entre dos niveles, una zona media, sí que es verdad que tenemos aquí una zona de soporte pivot, pero no me acaba de gustar, ya lo digo, ¿vale? Fijaos que, como digo, aquí en el 0.38 tienen 2.746, tiene un nivel de soporte. ¿Vale? Tiene un nivel de soporte y un nivel relevante, importante, un order block, está en 2.675 dólares. De momento no ha llegado, estamos lejos. No hagamos mucho caso a Ethereum. Recordad que Ethereum, siempre lo digo, pero Ethereum tenemos el precio interesante en los 2.224, que veis que yo tengo una alarma porque es un precio a tener en cuenta. Se empieza a considerar barato después de todo el impulso alcista que tuvo Ethereum, ¿vale? Acordaos de esto. Next Wave, aquí que nos dice ahora mismo Next Wave. Fijaos dónde está Next Wave aquí. Mirad, desde el eje central de operaciones 3250, Next Wave ha atravesado el primer nivel, segundo y vamos al tercer nivel. Pero vamos flechaos, que está prácticamente en el 0.38, si es que nada ocurre por casualidad. ¿Vale? Entonces 2.750 dólares, 2.761,42 en este caso, es el precio objetivo. Recordad que Next Wave lo tengo configurado, ¿vale? Lo tengo configurado, acordaos, en Target. Aquí apretáis, puedes poner mensual, semanal o diario. Yo lo tengo ahora mismo en semanal, ¿vale? Objetivo semanal. Aquí depende de tu estrategia. Si tú dices, no, es que mi estrategia es mensual, pues entonces lo pones en mensual y te cambiará los niveles, ¿de acuerdo? Así que muy interesante Ethereum llegando a su último nivel. Vamos ahora sí a XRP, que XRP os gusta más, ¿eh? XRP. Venga, va, que me estoy pasando ya de tiempo.
Fijaos, XRP en el semanal, en el objetivo semanal, estamos aquí, hemos atravesado el segundo nivel bajista. Eje central en 2.05 y tenemos el último, fijaos que tengo la alarma, de hecho lo voy a subir un pelín. Voy a subir un pelín aquí encima la alarma. Ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque en 1.71 es una zona donde XRP empieza a ser interesante. Recordad que XRP, o sea, hay quien lo ama y hay quien lo odia. XRP, seas de uno u otros, es una cripto a la cual se le puede sacar mucho dinero haciendo las cosas correctamente. Y sobre todo es no dejarte llevar por el FOMO, ya que XRP de eso es la reina. O sea, XRP, cuando te has dado la vuelta, te pega una puñalada que te deja, vamos. Entonces, importante, tener claro los niveles donde hay que comprar. Y sobre todo lo que digo siempre, abrimos este indicador. Concorde. ¿Veis aquí? Concorde, señores, Concorde. A fuego. Este indicador se llama Concorde 2.0. Entonces, tenemos aquí Concorde que fijaos que en verde, cuando... Esto es la línea 0. Por encima son compras, por debajo son ventas. En azul tenemos a grandes inversores y en verde a los pequeños inversores. Fijaos que cuando XRP, que se ve en verde por debajo, se ven ventas de grandes inversores, de pequeños inversores, entonces es cuando hay que estudiar la forma de entrar a XRP. Ahora mismo, fijaos que está llegando, pero aún no se ven esas ventas. Mañana veremos si tenemos esas ventas. Seguramente no, porque si tenemos un rebote de Bitcoin, ¿qué va a pasar? Que XRP recupere parcialmente. Aquí cada uno lo que quiera. Si quieres, no, es que yo pues voy a entrar para de cara a mañana que suba de precio y ganar. Aquí cada uno, ¿vale? Pero tened en cuenta que ahora mismo XRP aún no está en el punto óptimo desde mi análisis para entrar, pero falta poco, falta muy poco. De hecho, va a estar antes ese punto, o sea, ya estamos en 1.81, cuidado, y posiblemente cuando estemos en 1.77 empezaremos a ver zona de venta de pequeños inversores. Esa zona de venta, si uno dice, no, es que yo ya veo aquí, ya, o sea, tened en cuenta que aunque veamos, fijaos que aquí empieza, por poner un ejemplo, aquí empieza el pánico, empieza aquí arriba, en 2.07, y fijaos dónde llega, a 1.81. Entonces, no nos precipitemos, tened paciencia. Si empezamos a ver pánico, bueno, yo sé que el nivel interesante que voy a tener en cuenta, estamos hablando de 1.71. Siguiente nivel en caso de que caiga, porque puede caer más. Pero vamos. Bueno, pues tendríamos niveles ya de soporte de este canal, que estaríamos hablando en 2.58, y ya el nivel interesante y barato de toda la estructura, fijaos, en 0.23 estaríamos hablando de 1.23. Pero es un nivel que queda bastante más lejos, y también el hecho de no comprar hasta que no llegue a cierto nivel muy bajo hace que te pierdas por medio muchas entradas que pueden ser atractivas para sacar un pellizco. ¿Vale? Vale, pues ya estaría el análisis. Hasta aquí el análisis de hoy. Decidme si os gusta este formato, si os interesa que haga un vídeo rápido de este tipo a nivel diario, y luego por la noche pues podemos seguir operando en vivo como estábamos haciendo hasta ahora, pero por la noche solo pues hacer esa operativa en vivo con vosotros y interactuar con vosotros, ¿vale? Nada, muchas gracias por estar ahí, por supuesto ya lo sabéis. Si me dejáis un like os lo agradezco muchísimo. Y nada, señores, nos vemos pues mañana, como siempre. Así que os quiero.